Y fue en esa danza sutil entre el deber y la pertenencia que empezó a notar los pequeños actos de Sol Rojo. No era un protector evidente, pero cuando alguien la miraba por demasiado tiempo, él aparecía. Cuando un guerrero murmuraba algo hostil, bastaba un gesto suyo, seco, preciso, para cerrar el asunto. Isabela no sabía si era por ella, o por los niños, o por otra razón que aún desconocía. Pero ese silencio del cacique decía más que un juramento, y ella lo sentía en los huesos. Los ancianos no estaban convencidos. Veían en ella un recuerdo vivo del mundo de donde venían las heridas, los blancos, los soldados, las pérdidas. Aún así, ninguno se atrevía a contradecir a Sol Rojo directamente. Uno de ellos, el más viejo, le dijo una vez: «Ella carga lo que el viento no osa llevar». Isabela no lo entendió de inmediato, pero la frase se pegó a su espíritu como polvo al cuero mojado. A cambio del refugio, empezó a servir con manos y alma. Ayudaba a las parteras, preparaba emplastos de artemisa y raíces de manzanilla, cuidaba de los huérfanos. Su cuerpo, antes blanco de miradas de lástima, se volvió presencia útil. Aún así, la duda rondaba. ¿Por qué Sol Rojo insistía en mantenerla allí? ¿Qué veía en ella que los demás no veían? Esa pregunta resonaba en su pecho cada noche. Fue una noche en que el cielo parecía caer sobre el mundo cuando él la llamó. La tormenta rugía en las montañas, y los truenos temblaban como caballos salvajes. Entró en la tienda, cubierto por un manto oscuro, y solo dijo: «¿Ven?». Isabela dudó. Miró a los hijos, dormidos en paz, y sin saber por qué, cubrió los hombros con una piel, y lo siguió. Subieron juntos la senda empinada que llevaba a Pinia-Susentación, las rocas sobre la aldea. El viento soplaba fuerte, pero él caminaba como si no lo sintiera. Isabela tropezaba pero no pedía ayuda. A cada paso, algo dentro de ella se calentaba. Un presentimiento, una chispa, como si estuviera a punto de tocar un secreto demasiado antiguo para decirse. Cuando llegaron a la cima, él se detuvo ante un círculo de piedras. Allí, en el centro, había símbolos esculpidos en el suelo, espirales, huellas, trazos cruzados. Sol Rojo se arrodilló y tocó el suelo con la palma de la mano. «Este es el lugar donde mis muertos hablan conmigo», dijo al fin. Isabela permaneció de pie, sintiendo la reverencia en el aire. «Aquí murió mi madre, quemada por soldados que vestían el mismo color de los que quemaron tu casa». Isabela sintió la sangre helarse. El pasado de ella y el de él no eran tan distantes como pensaba. Ambos habían sido quebrados por el mismo fuego, aunque de lados opuestos. Y era en esa tierra gris, entre honor herido y promesas enterradas, que ahora caminaban juntos, sin saber dónde pisar, sin saber hasta dónde podían mirarse. «Mi padre era un hombre blanco», continuó él. «Nunca conocí su rostro. Solo el nombre. Nunca volvió». Había dolor en su voz, pero no había rabia. Era como si el dolor ya hubiera vuelto carne. Isabela sintió el pecho apretarse. Conocía ese tipo de abandono, el que no llega como grito, sino como ausencia que nunca pasa. Cuando te vi caída en la nieve, con 3 vidas atadas a tu pecho, pensé que era un presagio, dijo él, algo que necesitaba cargar. Isabela no respondió. Sus manos estaban frías, su garganta cerrada, pero por primera vez desde que llegó a la aldea, no se sintió intrusa. Se sintió parte de una pregunta sin respuesta, y eso bastaba por ahora. Sol Rojo se levantó. Le entregó una pequeña piedra tallada con el símbolo de una serpiente. «Esto es para ti. No significa protección, ni perdón. Significa que te vi». Isabela tomó la piedra con dedos temblorosos, y en ese gesto, que no era promesa ni amenaza, había algo más profundo que cualquier palabra podría traducir. Bajaron en silencio. La tormenta ya había perdido su fuerza, pero la tierra aún exhalaba el olor de la furia. Isabela se sentía extrañamente ligera, como si algo hubiera sido entregado dentro de ella, sin saber qué. Y cuando llegaron a la aldea, los primeros rayos del amanecer ya tocaban los techos de las tiendas con dedos de oro pálido. Esa mañana,
Isabela no volvió directo a su tienda. Pasó entre los guerreros con el mentón erguido. Ayudó a la mujer más vieja a moler granos. Llamó a Esteban por su nombre en apache y lo hizo sonreír. Era como si algo en su alma hubiera cambiado de color. No era aceptación, era algo más raro. El inicio de una pertenencia que no pedía permiso, pero tampoco suplicaba. Sol Rojo no apareció ese día, pero Isabela sabía que estaba cerca, y por primera vez deseó que estuviera, no con miedo ni con deseo, sino con una curiosidad que dolía. ¿Qué vendría ahora? ¿Qué significaba esa piedra? ¿Y qué pasaría si un amor prohibido nacía entre dos historias construidas sobre cenizas? Los días comenzaron a traer con ellos una ansiedad dulce y peligrosa. Isabela pasaba la mañana en tareas simples, moliendo, limpiando, organizando telas, pero sus ojos siempre buscaban aquella figura que llegaba sin aviso, con pasos silenciosos y presencia firme. Cuando Sol Rojo aparecía, el mundo a su alrededor parecía afinarse, como si cada gesto ganara peso. No sabía si era locura o intuición, pero algo dentro de ella lo esperaba. Los encuentros ya no eran casuales. Él traía frutas secas para los niños, hojas medicinales para el pecho de Clara. Se sentaba junto a Isabela con una naturalidad que desafiaba la lógica. Un día, enseñó a Tomás la palabra sol en apache. Al otro, mostró a Isabela cómo moldear una piedra para cortar cuero. No hablaban mucho, pero la ausencia de palabras se convertía en un idioma propio. Había momentos en que los dedos se tocaban al entregar un cuenco, y el calor de ese contacto quedaba atrapado en la piel. Ella empezaba a reconocerlo no solo por los ojos o la voz, sino por el olor de su piel, por el sonido de su silencio. Era como si su cuerpo supiera algo que su razón aún no permitía aceptar. El deseo crecía como raíz escondida, silenciosa, pero inevitable. Isabela ya no era la mujer asustada de la primera noche. Sabía quién era, sabía lo que había perdido, pero ese nuevo sentimiento era como un terreno inexplorado, y cargaba culpa. La imagen de don Ramiro aún aparecía a veces en los sueños, mirándola con juicio mudo, y en el fondo, se preguntaba si tenía derecho a la ternura de nuevo, si amar otra vez no sería traición. La aldea empezó a percibirlo. Primero fueron miradas demasiado largas, luego murmullos cuando ella pasaba. Las mujeres que antes la ayudaban ahora se alejaban lentamente. Algunas fingían no verla. Algún guerrero desviaba los ojos con desprecio contenido. La paz que había conquistado con sudor y silencio empezaba a disolverse como humo en viento seco. Sol Rojo también cambió. Sus visitas se hicieron más breves, más contenidas, pero sus ojos la buscaban de lejos, incluso cuando no hablaban. Una tarde, Isabela intentó abordarlo mientras él afilaba una hoja bajo el sol. Él la detuvo con un gesto seco. «No aquí», dijo solo, y volvió al trabajo. Ella entendió. Las paredes invisibles empezaban a levantarse entre ellos. En la tienda, sola con los hijos, Isabela lloraba en silencio. No por él, sino por lo que llevaba dentro de sí. Un sentimiento sin nombre, sin permiso. El amor, si era eso lo que empezaba a germinar, era también una amenaza. Era prohibido, no por la ley de los hombres, sino por la ley del dolor, por el honor que, en ambos, aún hablaba más fuerte que el deseo. Cierta noche, uno de los ancianos vino a ella, se sentó a su puerta y quedó en silencio por largos minutos. Luego dijo: «Los hombres se quiebran cuando eligen con el corazón. Las mujeres también». Se levantó y se fue. Isabela entendió que no era un consejo, era una advertencia. Y cada día que pasaba, sentía el peso de la promesa que Sol Rojo cargaba en la mirada. Pensaba en marcharse, en agradecer, arreglar los pocos paños e irse con los hijos a cualquier lugar donde no hubiera miradas duras ni sentimientos confusos. Pero, ¿a dónde iría? Su mundo anterior estaba en cenizas, y este nuevo aún no la aceptaba. ¿Cómo abandonar el único lugar donde sus hijos estaban seguros? ¿Cómo huir del único hombre que la veía? ¿Por dentro? Un día, recogiendo raíces cerca del río, lo vio del otro lado de la orilla.
estaba con otros guerreros, enseñando técnicas de caza. Ella no se acercó, pero cuando él la vio, se detuvo un instante. Ningún gesto, ninguna palabra. Solo el tiempo arrastrándose entre dos cuerpos que ya no sabían si podían amarse. Y en ese no acontecimiento, nació el vacío más cruel de todos. Las noches se volvieron más frías, incluso cuando no hacía frío. Los hijos dormían juntos, acurrucados, e Isabela pasaba horas despierta mirando las sombras danzar en las paredes de la tienda. Empezó a coser un manto con retazos de cuero que le regalaron. Era un gesto simple, pero cargado de intención. Como si a cada puntada quisiera decir, sigo aquí. Un día, Sol Rojo vino a buscarla antes del atardecer. No dijo a dónde iban, solo esperó. Ella lo siguió en silencio. Caminaron entre árboles dispersos hasta llegar a un acantilado donde el viento silbaba como flauta antigua. Allí él habló. No puedo desearte. Y luego, más bajo. Pero ya te he deseado. Isabela miró al horizonte y en el silencio hizo su propia promesa. No huir. Él continuó. Si cruzo esta línea, pierdo mi lugar. Pierdo el respeto de los míos y tal vez te pierda a ti también. Isabela no respondió. Porque lo sabía. Porque del otro lado de esa misma línea, ella también perdería. El nombre de esposa que fue. El luto que cargaba. La culpa que la mantenía viva. El deseo era real, pero el deber estaba entre ellos como una muralla. De regreso, caminaron lado a lado. Ninguno tocó al otro, pero cada paso decía lo que las bocas se negaban a declarar. Cuando llegaron a la aldea, él se alejó sin mirar atrás. Isabela se detuvo un instante antes de entrar en su tienda. Se sentía como tierra seca tras la lluvia, más firme, pero llena de grietas. Aún viva, pero diferente para siempre. En los días siguientes no se vieron, pero algo había cambiado. Las manos de Isabela eran más firmes, su mirada más profunda. Ya no lo esperaba, pero tampoco lo olvidaba. La promesa que hicieron, sin besos, sin toques, sin palabras, estaba tatuada en lo no dicho. Y era en ese silencio, hecho de dolor y deseo, que seguirían caminando. Por ahora. El día empezó extraño. El cielo, siempre limpio en el desierto, amaneció con una niebla que hacía el suelo parecer distante. Los perros ladraban sin parar, y los hombres de la aldea andaban con lanzas en la espalda incluso fuera del bosque. Isabela presintió el cambio antes de que alguien dijera una palabra. Algo en el aire, en el silencio de las mujeres, en los ojos bajos de los niños, denunciaba que la guerra se acercaba. Al atardecer, un grupo de exploradores regresó con polvo hasta los ojos y sangre seca en la ropa. Uno de ellos llevaba un paño rasgado con los colores grises de los confederados. La noticia se esparció como viento en hierba seca. Soldados cruzaban los senderos sagrados, violando la tierra con botas y furia. Isabela sintió el estómago contraerse. Yadasa conocía ese olor. Pólvora y miedo mezclados con tierra. Sol Rojo convocó a los ancianos y guerreros alrededor de la fogata del consejo. No habló mucho, solo escuchó, observó, asintió. Había en su rostro una dureza que Isabela aún no conocía. Una sombra antigua, tal vez heredada, tal vez forjada a golpes de pérdida. Ella observaba de lejos, abrazada a los hijos, como quien ve el destino dibujar un nuevo abismo. El nombre de don Ramiro Castillo surgió por primera vez en los labios de otro hombre. Un anciano de rostro marcado y ojos opacos. El cazador de piel roja, dijo escupiendo al suelo. Isabela sintió el mundo girar a su alrededor.